Hola, ¿cómo están? Continuamos con la tercera clase del tema evaluación de la actuación o del desempeño. Tercera y última clase. Habíamos visto en las clases anteriores, respecto de las mediciones de la rentabilidad, que uno de los objetivos principales de la alta gerencia era maximizar la rentabilidad. Y que es frecuente evaluar a los gerentes de las unidades descentralizadas con base en la rentabilidad de sus segmentos respectivos. Hay varias mediciones que se utilizan habitualmente. En la clase anterior desarrollamos una de estas mediciones, que es el precio de transferencia interna. En esta clase vamos a ver las mediciones restantes. Comencemos con esta, la primera, rendimiento sobre la inversión, conocida también como RSI. También la pueden encontrar en sus siglas en inglés como ROI, Return on Investment. Supongamos que tenemos dos divisiones, división A y división B, y contamos con el dato de la utilidad operativa. 2.000 pesos la utilidad operativa de la división A y 1.000 para la división B. ¿Qué división es más rentable? ¿Qué les parece? Uno podría estar tentado y decir rápidamente, bueno, la división A es la más rentable, porque es la que tiene la mayor utilidad operativa. Pero esto no necesariamente es correcto. ¿Por qué? Porque esta información es insuficiente. Ignoramos el tamaño de la inversión. Es decir, que para poder definir cuál de estas divisiones es más rentable, aparte de contar con un dato de la utilidad, necesitamos conocer el tamaño de la inversión. Ahora bien, si nos dicen que la inversión requerida para obtener 2.000 pesos en la división A es de 5.000 pesos y la inversión requerida en B es de 2.000, acá ya contamos con los datos y podemos aplicar la medida RSI, rendimiento sobre la inversión, que es igual a utilidad operativa sobre inversión. Entonces, el RSI de la división A será igual a 2.000 sobre 5.000 y esto nos da 0,40. Es decir, un RSI del 40%. Y el RSI de la división B lo calculamos como 1.000 sobre 2.000, nos da 0,50. Por lo tanto, podemos concluir que la división más rentable era la B, la que tiene una tasa del RSI de 0,50. Según las empresas, puede variar la medida que utilicemos como utilidad y la que utilicemos como inversión. En el numerador, donde consideramos la utilidad, podemos trabajar con utilidad operativa, utilidad neta después de impuestos. En el denominador, donde trabajamos con la inversión promedio, podría utilizarse el total de activos, los activos financiados por pasivo de largo plazo y capital, entre otras posibilidades. Lo importante a tener en cuenta acá es que estamos evaluando la actuación, el desempeño de sus unidades de negocio, que generalmente en esta evaluación del desempeño se van a confeccionar reportes, y estos reportes, ya sea cómo se calcule este RSI u otras medidas, es importante que el reporte tenga especificaciones de qué criterios se utilizaron, qué se tomó en el numerador, qué en el denominador, por ejemplo, en este caso. Observen que acá pusimos inversión promedio. ¿Esto por qué es? En el numerador tenemos como dato la utilidad, que es un flujo de recursos. Por lo tanto, sería incorrecto trabajar en el denominador con un dato de la inversión a una fecha. Lo más correcto es trabajarlo como una inversión promedio, para asemejarlo a ese flujo de recursos que tenemos en el numerador. Si el dato de la inversión promedio no estuviera disponible, generalmente las empresas lo tienen, porque a través de los sistemas informáticos es muy simple obtener el dato del promedio para un periodo. Si no contaran con ese dato, una alternativa es trabajar con la semisuma. Es decir, tomar la inversión al inicio del periodo que se está analizando
más la inversión al final del periodo dividido 2. Continuamos. La firma DuPont creó lo que se denomina el método DuPont, donde presenta al ROI o al RSI como el resultado de dos conceptos. Habíamos dicho que RSI es igual a utilidad operativa dividido la inversión. Bueno, lo que hace el método DuPont es multiplicar esta razón que tenemos acá de utilidad sobre inversión por ventas sobre ventas. Ventas sobre ventas es igual a 1, multiplicar el RSI por 1 no varía el resultado. Al multiplicar por ventas sobre ventas, ¿qué logró el método DuPont? Pudo desglosar, como vemos acá, y por un lado calculó utilidad operativa sobre ventas por ventas sobre inversión. Y de esta forma no varía el resultado del RSI, pero sí ahora lo tenemos al RSI como el resultado de dos conceptos. Por un lado, vamos a tener el rendimiento sobre las ventas. Esta utilidad operativa sobre ventas se denomina rendimiento sobre las ventas. Y por otro lado, la rotación de la inversión. Ventas sobre la inversión. ¿Cuántas veces se recupera la inversión con las ventas del periodo? Vayamos a ver el ejercicio 1. Salgo de esta filmina. Bueno, aquí en el ejercicio 1 tenemos el ejemplo que vimos al comienzo, división A, división B, utilidad de 2000 de 1000. Con el dato de las inversiones respectivas podemos calcular el ROI o RSI, que nos dio 0,40 y 0,5. Bueno, vamos ahora a posicionarnos en el caso de la división A. Situación original de la división A, utilidad 2000, inversión 5000, el ROI que habíamos calculado nos daba 0,40, y ahora se suma el dato de las ventas, que es lo que viene a aportar el método DuPont. Entonces, podemos desglosar y calcular, por un lado, el rendimiento sobre las ventas, y por otro lado, la rotación de la inversión o de capital. El rendimiento sobre las ventas lo vamos a calcular como utilidad sobre ventas, y esto nos da una tasa del 0,33%, ¿sí? Nos está expresando el porcentaje, digamos, de utilidad que se obtiene de utilidad respecto de las ventas del periodo. Y por otro lado, calculamos la rotación de la inversión o del capital como ventas sobre inversión. Acá nos da 1,2, que serían las veces que se recuperan las ventas con las veces que se recupera la inversión, disculpen, con las ventas del periodo. Quiere decir que hay una inversión de 5.000, se venden 6.000 pesos en el periodo, estamos recuperando en el periodo 1,2 veces la inversión requerida. Y calculando este rendimiento sobre ventas y rotación de capital, si yo los multiplico, puedo obtener por otro camino el RSI que ya habíamos calculado del 0,40. Bien, recuerden que estas medidas que estamos calculando, como en este caso el RSI que nos dio 0,40, son medidas que nos sirven para evaluar la actuación o el desempeño. Es decir, que va a haber subunidades que van a estar siendo evaluadas, sugerentes por supuesto, con estas medidas. Por lo tanto, a los gerentes lo que les va a interesar en este caso es tener un RSI lo más alto posible. Este RSI que nos dio 0,40 y que dijimos que se calculaba como utilidad sobre inversión, el gerente va a intentar aumentar esa utilidad, ya sea aumentando ingresos o disminuyendo costos, o disminuir la inversión, para de esta forma poder aumentar esa medida de RSI con la que está siendo evaluada. Vayamos al caso 1. ¿Qué pasaría si logra aumentar el gerente la utilidad? En vez de 2.000, tenemos 3.000.
supongamos la misma inversión, acá el ROI va a cambiar, acá logra aumentar el ROI. Por ejemplo, el aumento en la utilidad se puede dar a través de una disminución en los costos. Las ventas permanecen iguales, volvemos a calcular el rendimiento sobre ventas, vemos que aumenta, el rendimiento sobre ventas era igual a utilidad sobre ventas. Se aumentó el numerador, aumentó la medida de rendimiento sobre ventas. La rotación de capital continúa siendo la misma, porque ni las ventas ni la inversión se ven afectadas. Pero si yo multiplico rendimiento sobre ventas por rotación, al haber aumentado este rendimiento sobre ventas, se ve incrementado el R6. Y calculamos acá el 0,60 que habíamos calculado anteriormente. Quiere decir que, aumentando la utilidad, por ejemplo, vía disminución de costos, logra aumentar el RCI y mejorar esa medida con la que va a ser evaluada. Vamos al caso 2. Supongamos misma utilidad de la situación original, pero ahora lo que logra disminuir el gerente es la inversión requerida. Con este movimiento, misma utilidad y disminuye la inversión, puede aumentar el RCI. Y de 0,40 pasa a un RCI de 0,50. Lo podemos ver a través del método DuPont, con el mismo nivel de ventas, vemos que el rendimiento sobre ventas no cambia, porque la utilidad y las ventas son las mismas, lo que sí logra aumentar es la rotación del capital, porque ahora con las ventas del periodo que permanecen constantes, recupera 1,5 veces la inversión requerida. Bueno, con esto determinamos el RCI de 0,50 que habíamos calculado anteriormente. Esto sirve para ver cómo distintos cambios en las variables pueden mejorar o empeorar un RCI. Volvamos a la figura. Habíamos visto entonces, método DuPont, cómo se abre la fórmula de RCI en dos componentes, rendimiento sobre ventas y rotación de la inversión. Veamos entonces las ventajas de esta medida para evaluar el desempeño. Ventajas del RCI. Es un porcentaje, nos da como resultado una tasa que lo podemos transformar en porcentaje. Y esto es muy útil para comparar. Ya sea que estemos comparando RCI entre distintas subunidades de negocios o RCI a través del tiempo, entre distintos periodos, o el RCI obtenido, por ejemplo, en una subunidad con un RCI meta que se había establecido. Alienta a los gerentes a prestar atención a las relaciones entre ventas, gastos e inversión. Estas van a ser las tres variables que están en juego, a las que tienen que prestar atención. Alienta la eficiencia en materia de costos, ¿sí? Porque uno de los caminos para mejorar el RCI es poder reducir los costos. Desalienta la inversión excesiva en activos operativos, ¿sí? La inversión excesiva hace que el RCI sea más bajo de lo que podría ser. Desventajas del RCI. Desalienta a elegir proyectos que disminuyen el RCI de la división, pero aumentan la rentabilidad de la empresa. Este tema es muy importante y lo vamos a profundizar más adelante en esta clase. Alienta a la gerencia a enfocarse en el corto plazo a expensas del largo plazo. Esto es una desventaja, porque por ejemplo, pueden verse tentados los gerentes a disminuir los gastos, por ejemplo, en publicidad o en capacitación de empleados, y de esa forma, a corto plazo, mejoran el RCI. Pero esto puede tener repercusiones negativas a largo plazo, ¿sí? Si no se realizan las campañas publicitarias adecuadas o no se capacita como necesitan los empleados. Pasamos ahora a otra medida del desempeño. Entonces, ya vimos la clase anterior, precio de transferencia interno. En esta clase comenzamos a ver el rendimiento sobre la inversión y vemos ahora el ingreso residual o utilidad residual, ¿sí? Dos formas de nombrar a esta medida.
Es una medida contable del resultado menos un rendimiento requerido sobre una medida contable de inversión. Quiere decir que el ingreso residual o utilidad residual lo vamos a calcular como utilidad menos la tasa de rendimiento requerida por la inversión. La tasa de rendimiento requerida es la tasa de costo de capital. Al multiplicarla por la inversión, obtenemos el costo implícito de esta inversión. El ingreso residual nos muestra en cuánto supera la utilidad de la empresa lo que paga por el capital. Según las empresas, como en el caso que vimos del RSI, puede variar la forma en que se calcula. Para utilidad podemos tener en cuenta utilidad operativa o, por ejemplo, la utilidad neta después de impuestos. Para inversión podemos considerar el total de activos o los activos financiados por pasivos de largo plazo y capital. Son alternativas. Hay empresas que favorecen el ingreso residual porque los gerentes se concentrarán en maximizar una cantidad absoluta, ¿sí? Veamos que el ingreso residual nos da como resultado un monto en pesos. Entonces, el gerente lo que va a intentar es maximizar ese monto que arroja el ingreso residual. Siempre que una subunidad tenga rendimientos superiores al rendimiento requerido para las inversiones, esa subunidad debería seguir invirtiendo. Es más probable que el ingreso residual genere la congruencia organizacional en comparación con el RSI. El RSI no nos asegura lograr la congruencia organizacional. Lo vimos en las desventajas. Que los gerentes de las subunidades se esfuercen por alcanzar las metas de la empresa. Entonces, esto que requería la congruencia organizacional, el ingreso residual lo logra. Y ya lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora a ver el ejercicio 2. Seguimos con el caso de la división A. La división A tenía una utilidad en la situación original de 2.000 pesos y una inversión promedio de 5.000. Acá se nos agrega un dato adicional que es el costo de capital, la tasa de rendimiento requerido, que es del 0,10. Calculamos entonces en base a la fórmula de ingreso residual y tenemos utilidad divisional después de impuestos 2.000 menos la tasa del costo de capital por la inversión promedio, el cargo por el capital sobre el capital promedio invertido, 5.000 por 0,10 nos da 500 pesos, 2.000 menos 500 nos da una utilidad residual igual a 1.500 pesos. Utilidad positiva, medida positiva. Volvamos entonces a la fórmula. Bueno, acá, hasta acá vamos a terminar con la primera parte de lo que es este tema del ingreso residual. Lo vamos a retomar al final de la clase y vamos a continuar viendo otra medida que es un derivado de este ingreso residual. Y después retomamos este ejemplo que vimos. Esta nueva medida es el valor económico agregado, lo que denominamos EVA o BEA. Fue desarrollado y comercializado por una consultora, Stern Stewart. Es una variante del ingreso residual. Fíjense, recordemos que el ingreso residual se calcula como utilidad menos la tasa de rendimiento requerida o de costo de capital por la inversión. Bien, el EVA o valor económico agregado toma la misma estructura de cálculo del ingreso residual, pero con algunas variantes.
Bueno, en vez de ingreso residual, lo que vamos a estar calculando es EVA. En lugar de la utilidad o utilidad operativa, el EVA necesariamente trabaja con una utilidad operativa después de impuestos y ajustada. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Menos la tasa de rendimiento requerida o tasa de costo de capital ahora se transforma en una tasa del costo de capital promedio ponderado, ¿sí? Donde se van a tener en cuenta las dos fuentes de financiamiento. Y la inversión pasa a ser una inversión promedio ajustada. Acá tenemos nuevamente la fórmula de EVA. La utilidad operativa después de impuestos la calculamos como la utilidad operativa que tenemos por 1 menos T, donde T es la tasa del impuesto a las ganancias. La tasa del costo de capital promedio ponderado es el costo de las obligaciones de largo plazo y el costo del capital propio después de impuestos ponderados por su participación en la empresa. La inversión promedio se calcula como activo total menos pasivo de corto plazo. Repetimos la fórmula de EVA. Como es un derivado del ingreso residual, el EVA también nos va a dar como resultado un monto en pesos. Por lo tanto, el EVA puede ser positivo. En este caso, la empresa crea riqueza. Se obtienen utilidades operativas por encima del costo del capital utilizado. Si el EVA da negativo, la empresa está destruyendo capital. Si el EVA es igual a 0, se considera un logro aceptable porque los accionistas han ganado una rentabilidad que compensa el riesgo. Por lo tanto, si esta medida va a ser utilizada para evaluar el desempeño o evaluar la actuación de una subunidad, el gerente va a intentar tener en su subunidad un EVA lo más alto posible en monto. El mismo razonamiento que para el ingreso residual. En el largo plazo, solo sobreviven las empresas que crean riqueza. ¿Qué características tiene el valor económico agregado o EVA? Utiliza utilidades operativas después de impuestos. Trabaja con el costo real del capital. Otros utilizan valores de libros que pueden o no representar el costo real del capital. Para eso, se hacen ajustes específicos a la utilidad operativa y al capital invertido, que se informan según principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, los datos de utilidad operativa y de capital invertido están informados según principios de contabilidad. Lo que se hace acá es realizar ajustes. Total, esta medida es a los fines de la contabilidad administrativa. Y de esta forma, se los aproxima a una utilidad en efectivo, teniendo en cuenta el capital invertido en recursos económicos para crear valor. La firma Stanley Stewart ha identificado más de 160 ajustes específicos. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, utilizar impuestos pagados en vez de gastos en impuestos. Registrar costos de reestructuración, de investigación y desarrollo, de capacitación de empleados, marketing como activos que se van a amortizar y no como costos operativos corrientes, porque considera que significan una retribución a largo plazo para la empresa. Eliminar resultados no operativos y no vinculados al negocio, ejemplo, por colocaciones de fondos, resultados extraordinarios. Llevar el costo de ventas y el rubro bienes de cambio con el criterio del método PEPS. Esto está reflejando una realidad operativa. Anular previsiones por incobrables, imputando resultados incobrabilidades reales cuando se produce. Veamos un ejercicio en el que vamos a calcular el EVA.
Bueno, en este ejercicio de valor económico agregado tenemos los siguientes datos. Para la subunidad 1, que es la subunidad que estaría siendo evaluada en su desempeño, tenemos el dato de la utilidad operativa, del activo total y del pasivo corriente. ¿Sí? Recuerden lo que habíamos visto en cuanto al concepto de controlabilidad. ¿Sí? Se supone que el gerente responsable de esta subunidad debería tener injerencia sobre el activo y el pasivo corriente. Ahora bien, tenemos datos para la empresa. En general, el pasivo no corriente de la empresa y el patrimonio neto. Y la utilidad neta de la empresa después de impuestos, que es de 7.000 pesos. La tasa del impuesto a las ganancias es 0,30 y la tasa de interés promedio es de 0,18. Bueno, en primer lugar, nosotros queremos calcular EVA. Si ustedes recuerdan la fórmula de EVA, hay un componente dentro de la fórmula que es la tasa del costo de capital promedio ponderado, que no la tenemos calculada, y es lo primero que tendríamos que calcular. ¿Sí? Y a lo que hay que prestar quizás más atención, porque ya teniendo esta tasa calculada, directamente resolver el EVA es muy simple. Vamos entonces en primer lugar a calcular la tasa de costo de capital promedio ponderado. En primer lugar hay que determinar el costo de capital de terceros. Recuerden que había dicho que en esta tasa se tenían en cuenta las dos fuentes de financiación, capital de terceros y capital propio. El costo de capital de terceros viene dado por la tasa I del 0,18, que es una tasa de interés promedio que paga la empresa. Y vamos a llamar K sub D a la tasa I neta de impuestos, que la vamos a calcular de la siguiente forma. Va a ser igual a I por 1 menos T. ¿Sí? Esta es una tasa después de impuestos, porque los mismos intereses en promedio que paga la empresa sirven para disminuir la ganancia y pagar menos impuesto a las ganancias, ¿sí? Por lo tanto, la I después de impuestos va a ser una tasa menor. 0,18 por 1 menos 0,30, la tasa impositiva, nos da una tasa de 0,126, 12,60%. Costo de capital de tercero, después de impuestos. Vamos ahora a calcular el costo de capital propio, al que vamos a denominar K sub E. Y lo calculamos como un ROE, teniendo en cuenta la utilidad neta de la empresa en su totalidad sobre el patrimonio neto. La utilidad neta, dijimos que estaban los datos de la empresa, era 7.000 sobre el patrimonio neto, que es 270.000. Y esto nos da una K sub E de 0,0259. 2,59%. Vamos ahora a las participaciones. La participación de la deuda de largo plazo la calculamos como 140.000, que era el pasivo de largo plazo, sobre 410.000, que es la suma de pasivo no corriente sobre patrimonio neto. Esto nos da una participación de 0,3415, 34,15%, es en lo que participa la deuda de largo plazo respecto del total. Y la participación del patrimonio neto la calculamos como 270.000 sobre 410.000, nos da una participación de 0,6585. 65,85%. Con estos 4 datos que calculamos, estamos en condiciones de calcular la tasa del costo de capital promedio ponderado, que va a ser igual a la K sub D, la tasa de interés después de impuestos, de 0,126, por la participación de la deuda de largo plazo, más la K sub E, que habíamos calculado, el costo de capital propio, 0,0259, por la participación del patrimonio neto. Y esto nos da una tasa de 0,0601, igual al 6,01%.
Esa va a ser nuestra tasa de costo de capital promedio ponderado. Ahora bien, ¿para qué queríamos calcular esto? Para calcular el EVA, que es en sí la medida con la que se quiere evaluar el desempeño. Vamos a calcular el EVA, por supuesto, para la subunidad 1, que es en este caso la subunidad que estaría siendo evaluada. Dijimos que EVA era igual a utilidad operativa después de impuestos menos la tasa de costo de capital promedio ponderado, y esto multiplicado por la inversión a la que definimos como activo total menos pasivo corriente. La utilidad operativa después de impuestos sabemos que es igual a la utilidad operativa de la subunidad por 1 menos T. La utilidad operativa de la subunidad era 25.000, eso surge de los datos, por 1 menos 0,30. Así hacemos una utilidad después de impuestos. Menos la tasa de costo de capital promedio ponderada que habíamos calculado aquí, 0,0601, por la diferencia entre activo total y pasivo corriente. El activo total de la subunidad 1 era 160.000, menos el pasivo corriente de la subunidad 10.000 nos da 150.000. Resolvemos y llegamos a un EVA igual a pesos 8.485, positivo. Bien, recordemos lo que dije anteriormente. Los gerentes, los responsables de las subunidades van a intentar obtener un EVA lo más alto posible. ¿Cómo podría mejorarse este EVA? Si estuviera interesado en mejorarlo, aumentando la utilidad con igual capital. Es decir, esta parte permanece constante, se intenta aumentar la utilidad. De esa forma el EVA aumenta. Otra posibilidad es, ante una misma utilidad, disminuir el capital. ¿Sí? Tratar de disminuir la inversión. De esta forma también se logra aumentar el EVA. Bueno, volvemos a la filmina. Habíamos visto los ejemplos de los ajustes y el ejercicio. Bien, definiciones posibles de capital invertido, que lo venimos nombrando mucho a la inversión, al capital invertido. Podríamos tener en cuenta activos totales empleados, que sería el activo total menos construcciones en marcha, activos totales menos el pasivo de corto plazo, o el capital propio, el patrimonio neto, ¿sí? Son alternativas que podemos considerar en el capital invertido. Ahora bien, para medir el desempeño del gerente divisional se recomiendan las 3 primeras, que son sobre las que tiene injerencia directa el responsable del área. Si la misión del gerente divisional es darle a los activos el mejor uso, sin fijarse en el financiamiento, conviene utilizar la medida 1, el activo total. Y si tiene control sobre los préstamos de corto plazo, sería más conveniente la medida 3, activos totales menos pasivos de corto plazo. En general, podemos decir que para calcular el ROI o el RCI se utiliza el activo total. Y para calcular el EVA se utiliza el activo total menos el pasivo de corto plazo. Bien, estamos llegando a la última parte de este capítulo. Recuerden que vimos, y quiero hacer un resumen de las distintas medidas para evaluar el desempeño y la actuación. Vimos el precio de transferencia interna, vimos el RCI, rendimiento sobre la inversión, el ingreso residual y su derivado más complejo, que es el valor económico agregado. No quiero dejar de mencionar que lo que vimos en la clase anterior sobre el precio de transferencia interna vimos que impactaba directamente en la utilidad divisional de la empresa. Y en esta clase comenzamos a ver el cálculo del RCI o del ingreso residual en el que utilizamos el dato de la utilidad divisional de la empresa.
Entonces traten de unir esos dos temas. Didácticamente los vemos de manera separada, pero ese precio de transferencia interno que me servía para establecer una utilidad divisional, bueno, esa utilidad divisional, ahora una vez calculada, la puedo utilizar para calcular un RCI o ingreso residual. Bueno, cuando vimos RCI, dentro de las desventajas vimos que el RCI no era muy conveniente para utilizar debido a que no cumplía ese requisito de la congruencia organizacional. Pero vimos que es un porcentaje, entonces es una medida muy útil a fines comparativos. Mientras que el ingreso residual, si bien nos da como medida un monto en pesos, sí cumplía con ese requisito de lograr esa congruencia organizacional. Entonces se nos plantea la pregunta, ¿qué conviene? ¿RCI o ingreso residual? Bueno, muchas empresas prefieren el ingreso residual o elevan, que es su derivado y que tiene la misma estructura, y no el RCI. Supongamos lo siguiente, en la división A tenía un RCI de 0,40 y el mensaje es maximice su tasa de rendimiento RCI, ¿sí? Ese es el mensaje que tienen los gerentes. Los administradores van a ser renuentes a invertir en proyectos que generen una tasa menor del 40%, porque eso va a reducir su RCI promedio. ¿Se entiende esto? Si una división ya cuenta con un RCI del 0,40, lo que va a intentar el gerente o el responsable es sumar proyectos que tengan una tasa propia de esos proyectos, una tasa de RCI mayor al 0,40, para aumentar la performance de su subunidad. Porque proyectos que estén por debajo del 0,40 van a reducir ese RCI total. Pero ¿qué pasa? La alta dirección tal vez quiera que los gerentes divisionales acepten proyectos con un rendimiento mayor al costo del capital de la empresa. Es decir, que puede haber proyectos que si bien arrojan un RCI menor al 0,40, igualmente para la empresa son rentables. Pero el gerente los va a rechazar, porque van a hacer que su RCI disminuya. Pero a su vez, a la alta gerencia le interesa que el gerente acepte estos proyectos, porque benefician a la empresa. Si una empresa mide su rendimiento con la utilidad residual, es decir, se va a evaluar a través de esta medida, los administradores tienden a invertir en cualquier proyecto que genere más del costo de capital y por lo tanto eleva las utilidades totales de la empresa. Vamos a ver el ejercicio 3. Quiere decir que aparentemente utilizando la utilidad residual, la alta gerencia lograría, utilizando la utilidad residual a los fines de evaluar el desempeño, la alta gerencia lograría que sus gerentes no rechacen aquellos proyectos que son rentables para la empresa. Salgo de la fin línea y vamos al ejercicio 3. Nos preguntamos entonces, ¿RCI o ingreso residual? Tenemos el mismo caso, división A, situación original, utilidad operativa 2.000 pesos, inversión promedio 5.000, el costo de capital es del 0,10 y habíamos calculado el RCI o ROI de 0,40. Esa es la situación de la división A. Al gerente, supongamos que le proponen un proyecto con los siguientes datos, que sume un proyecto a esta división, en el que tiene que invertir 3.000 pesos, la utilidad operativa que va a arrojar es 600 pesos, calculamos ya acá el ROI, que es 0,20, y el cargo sobre la inversión, ¿sí? Que a una inversión de 3.000, el costo de capital es 0,10, el cargo por el capital es de 300 pesos. Fíjense que el RCI del proyecto es 0,20, menor al RCI que ya tiene la división A. Por lo tanto, podemos suponer que si el gerente lo están evaluando a través de RCI,
a priori va a querer rechazar este proyecto. Pero el proyecto es rentable para la empresa, porque el ROI es del 0,20 y el costo de capital de la empresa es 0,10, está por encima del costo de capital. Vamos a analizar entonces ROI, utilidad residual, con y sin el proyecto. Calculamos RCI o ROI sin el proyecto. Son los datos originales. Utilidad 2000, inversión promedio 5000, RCI 0,40. Si le sumamos el proyecto, ¿qué pasa? La utilidad operativa pasa a ser 2600. Son los 2000 originales más los 600, que es la utilidad que arrojaría el nuevo proyecto. La inversión promedio pasa a ser 8000, que son los 5000 de la inversión promedio que tenía, más la inversión que se suma de 3000. Calculamos el RCI, efectivamente el RCI disminuye a 0,32. Entonces, este proyecto, el gerente, si está siendo evaluado con RCI, no lo acepta. Lo va a rechazar, porque desmejora la imagen de la subunidad, ¿sí? Disminuye su RCI. Vamos a ver qué pasa con el ingreso residual o la utilidad residual. Teníamos situación original sin el proyecto, utilidad operativa de 2000, el cargo por el capital, que es la inversión promedio de 5000 por el costo de capital de 0,10, nos da 500, restamos utilidad menos el cargo y nos da una utilidad residual de 1500 pesos, positiva. Con el proyecto, la utilidad dijimos que pasaba a ser de 2600, el cargo por el capital 800, ¿sí? Que sería la utilidad de la inversión de 8000, por la tasa del 0,10, 800, lo restamos y nos da una utilidad residual de 1800. Como pueden ver acá, la utilidad residual de 1500 pasó a ser 1800. Si al gerente la subunidad los evalúan en base a la utilidad residual, en este caso no va a rechazar el proyecto, lo va a aceptar porque está mejorando el nivel de utilidad residual. ¿Sí? Eso es lo que queremos decir cuando decimos que la utilidad residual tiene como beneficio que apunta a la congruencia organizacional. Los proyectos que le convienen a la empresa también le convienen a la división. Volvamos a la FINMIN. Habíamos planteado la situación, vimos el ejercicio. Bien. Entonces, el enfoque de la utilidad residual fomenta la congruencia de metas y el esfuerzo gerencial al maximizar la utilidad residual. En general, el uso de la utilidad residual o el EVA, que es su derivado, promueve la congruencia de metas y lleva a tomar mejores decisiones que con el RSI. Muchos continúan usando el RCI porque es más fácil de entender para los administradores y facilita las comparaciones entre divisiones, ¿sí? Entonces, podemos utilizar el ingreso residual a los fines de evaluar y asegurar que no se descarten proyectos que son rentables, pero asimismo también se pueden calcular el RCI a fines comparativos. Son muy útiles también estas medidas en los informes. Conclusiones. Terminando ya este tema. Es más probable lograr la congruencia organizacional, es decir, que los gerentes de la subunidad se esfuercen por alcanzar las metas de la empresa, al utilizar el ingreso residual o el EVA, en vez del RCI para medir el desempeño de la subunidad. El EVA, el ingreso residual y el RCI son medidas importantes de desempeño de los administradores, pero son medidas financieras, ¿sí? Todo lo que hemos visto hasta acá son medidas cuantitativas financieras. Para tener una visión más amplia de la realidad de la empresa, podrían utilizarse medidas no financieras, como por ejemplo, participación de los productos en el mercado,
cantidad de quejas de clientes, etc. La tendencia actual es utilizar medidas múltiples de desempeño, tanto financieras como no financieras. Este tema van a volver a verlo más adelante en la materia. Bueno, concluimos con la clase 3. En esta clase vimos mediciones de la rentabilidad, rendimiento sobre la inversión, ingreso residual o utilidad residual y valor económico agregado o EVA. Muchas gracias por su atención.